Gozo, con esa misma alegría, escuchemos la palabra. Vamos a abrir la Biblia, vamos a ir a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Y vamos a leer unos versículos. Daniel capítulo 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que reuniesen a los sátrapas, los magistrados y capitanes y oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz que mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos, al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, y del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril y del arpa, del salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrat, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrat, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿Es verdad, Sadrat, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrat, Mesach y Abednego respondiendo al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, y a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se mudó el aspecto de su rostro contra Sadrat, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy poderosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrat, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta mañana, por este tiempo, por cada uno de los que están presentes, Señor. Gracias por tu verdad y por tu palabra que permanece para siempre. Ahora en esta mañana, Señor, rogamos tu auxilio divino para que podamos comprender, para que podamos entender, para que apliquemos correctamente tu palabra y para que vivamos de acuerdo a ella, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Y gracias, Señor, porque todo, Señor, tiene propósito en ti, Señor. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en esta mañana, mis queridos hermanos, vamos a ver 3 cristianos valientes. Uno pensaría que todos los cristianos son valientes, ¿no? En teoría, todos los cristianos deberíamos ser valientes, todos los cristianos, pero en el tiempo en que vivimos, esa frase cristianos valientes no puede ser aplicada para todo el que se haga llamar cristiano. Cristianos hay muchos. Cualquiera dice que es cristiano en el día de hoy, ¿sí o no? Todo el mundo es cristiano, todo el mundo dice que es cristiano, hasta que mandas a hacer algo con él, hasta que metes el carro en el mecánico, hasta que te quedan debiendo, hasta que... Sí, porque todo el mundo dice en el día de hoy
que es cristiano como que si ser cristiano está de moda y es popular, ¿verdad? Pero una cosa es decir que soy cristiano y una cosa es ser cristiano y vivir valientemente como cristiano y asumir la responsabilidad y el compromiso que implica ser cristiano. Una de las razones por la cual ya nadie cree o piensa que el cristiano o la iglesia se debe ver de la manera que se debe ver es producto de las inconsistencias de la gente que dice que es cristiana. Antes se tenía una imagen, una idea de lo que era un cristiano, de lo que era un creyente. Recuerdo en mi pueblo se decía, ese señor, yo no comparto su fe, no creo nada de lo que él dice, pero le voy a decir algo, es una persona que usted la puede dejar cuidando esta casa y aquí no se pierde absolutamente nada. Un cristiano era recomendado, te mando a este cristiano, te mando a esta cristiana, y era una forma de tener seguridad a la persona, de tener un cristiano dentro de su casa, dentro de su negocio o adentro de su empresa. Pero en el día de hoy eso ya no tiene el mismo peso que en su momento tuvo. Porque ahora, en el día de hoy, los cristianos o las personas que se dicen llamar cristianas, pues lamentablemente hacemos y se dicen cosas que uno dice, Dios mío, ¿en qué momento pasó esto? Entonces, digo tres cristianos valientes como Sadrach, Mesach y Abednego. Tres cristianos que realmente decidieron obedecer a Dios, cuéstenos lo que nos cueste. Yo creo que Dios desea y anhela, y debe ser nuestro anhelo también, ser de esa clase de cristianos. No un cristiano más, no un cristiano común, no un cristiano realmente de esos que ahora abundan, sino un cristiano bíblico, amén. Un cristiano que viva la palabra y un cristiano que marque la diferencia, no para ego ni para exaltación propia, sino para gloria de Dios y para testimonio, amén. Hace falta ese tipo de creyentes, que estemos dispuestos a obedecer a Dios, cueste lo que cueste. Y en Occidente, en esta parte del mundo, ¿verdad? Occidental, tenemos una idea ilusoria del cristianismo, una idea no muy clara, una idea ilusoria del cristianismo, especialmente en estas últimas décadas, en estos últimos años, donde se nos han enseñado doctrinas cerradas, centrados en el hombre y no en la palabra de Dios. En la década de los 40, 50, 60 y 70, ser cristiano por nuestros contornos era una rareza y algo muy difícil, especialmente en una sociedad donde la religión oficial era extremadamente influyente. Eso era como ser un brujo, como ser un espiritista, como ser alguien raro. Tú eres evangélico, tú eres evangélica. Y era algo que se podía señalar así, y era algo muy cuestionado, era algo muy mal visto, era algo como que era la desgracia del hogar, de la familia, y era como una traición a la familia. Era algo feo, hermano. Feo en el sentido de que como sociedad se veía al cristiano de una manera totalmente distorsionada. Y cuando alguien decía que era cristiano, la gente podía tener una imagen de él, de cualquier cosa, pero no de ladrón, no de faltón a la palabra, no de mala paga, no de una persona grosera o de una persona abusiva, no. Se podía pensar cualquier cosa de él o de ella, pero no se pensaba de ello como ladrón, como mentiroso, como engañador, como estafador. Porque la imagen que daba el cristiano era una imagen de sometimiento a la palabra de Dios. Era una imagen de una persona que vivía el evangelio, que vivía la palabra y que podía transmitir al mundo, aún sin abrir su boca, de que él era un seguidor de Jesucristo, de que ella era una seguidora de Jesucristo. Sin embargo, con el tema del Kingdom Now, la enseñanza del reino ahora, el evangelio ha sido distorsionado, generando grandes daños y grandes problemas, debido a la falta de la sólida enseñanza por cristianos que tienen una división, mis queridos hermanos, entre lo que sienten y lo que hacen. Nosotros estamos en la época del cristianismo hippie, lo llamo yo, el cristianismo paz y amor. El cristianismo que no hace diferencia, no hace distinción. El cristianismo que no está ni de un lado ni del otro. El cristianismo que todo es paz y que todo es amor. Entonces, esa gente que está dividida entre lo que siente y lo que hacen. Queremos ser un cristiano en nuestro espíritu, pero no en nuestra vida diaria. Somos cristianos en nuestro espíritu, pero no en nuestra vida diaria. No en las acciones. ¿Se da cuenta usted de la contradicción que hay aquí? Queremos ser cristianos, solamente siento, pero no hago lo que siento. Cristianos realmente divididos entre lo que sienten y lo que hacen. Por lo tanto, los cristianos queremos llevar una vida placentera,
una vida popular, una vida sin sufrimiento, sin padecimiento, sin tener vituperios, sin tener que padecer por nuestro Señor. Un cristianismo completamente distinto al de la palabra de Dios. Yo creo que lo que hemos adoptado es una simpatía por el Evangelio, pero no vivir el Evangelio. Vivir el Evangelio es otra cosa, mi querido hermano. Ahora, yo no estoy diciendo que tenemos que padecer o que quiero padecer simplemente por capricho o por voluntad propia. Yo no me refiero a eso, a autoflagelarnos, no, a eso no me refiero. Eso no es lo que estamos tratando de decir. Nos referimos a que, aunque no es nuestro deseo padecer, aunque no es nuestro deseo vivir situaciones difíciles por causa de, sin embargo, no podemos vivir y ser fiel a Dios en medio de una generación corrompida y un mundo que se opone espiritualmente a Dios, que no vayamos a sufrir como cristianos. La Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. No hace falta hacer nada, simplemente falta ser fiel a la verdad, decir la verdad, vivir la verdad, caminar en la verdad, y mucha gente estará descontenta con usted. El simplemente no complacer a otros que quieren que hagamos cosas que ellos hacen, que creen que son normales, pero no son normales, ya nosotros tenemos problemas. ¿Cuántas relaciones y amistades no hemos tenido que por causa de que ahora no bebo, no tomo, no bailo pegado, no visito ciertos lugares, entonces, ya fulano ya no puede ser mi amigo? Él cambió, él se volvió un radical, se volvió un fanático. Por lo tanto, mi relación contigo, o tenemos problemas, porque si eres mi amigo y estás haciendo algo que no debes, y yo siempre te apoyaba, pero ahora no te apoyo, entonces ya tenemos problemas. Y obviamente, nosotros no andamos por ahí buscando quién anda haciendo algo malo para andar denunciándolo, pero tampoco podemos andar con gente que está haciendo algo malo y quedarnos callados, porque nos hacemos partícipes del pecado ajeno. Usted me entiende lo que quiero decir, ¿no? No se trata de chisme, no me refiero a que usted anda viendo qué anda haciendo el otro, me refiero a que si yo ando con alguien que anda haciendo cosas malas, aunque yo no estoy de acuerdo y no participo de eso, el simplemente estar allí es una aprobación de lo malo que está haciendo y sobre todo si no hago absolutamente nada. Por lo menos en denunciarle a él mismo su pecado, su maldad, lo que está haciendo, su corrupción. Y el cristiano, mi amado hermano, no puede estar haciendo esa agüita. No, lo que pasa es que a él no le puedo decir, imagínate, él es mi jefe. No, es que a ella no le puedo decir porque imagínate, no, es que nosotros tenemos que ser muy firmes, hermano, en nuestras convicciones, porque realmente lo que uno le enseña a los hijos es lo que ellos ven. Usted le puede hablar mucho de Dios, pero si ellos no ven poniendo en práctica lo que usted les dice de Dios, ellos no van a creer en ese Dios, o por lo menos no van a reverenciarlo ni a tenerle temor, porque no tiene relación lo que me dice con lo que haces. Y esa es una historia larga, una historia de la cual pudiéramos pasar toda la mañana hablando. Pero no se trata de sufrir por capricho, porque quiero sufrir o por voluntad propia. Sin embargo, debemos aclarar que no hay forma de vivir y ser fiel a Dios en medio de una generación corrompida y en un mundo en el cual hay una lucha espiritual en la cual se opone a Dios y a su palabra, y que no vayamos a sufrir. La única forma de que no suframos es que nos aliemos. Si no puedes con el enemigo, únete. Así dice el dicho, ¿no? Pero nosotros sabemos que no podemos aliarnos con el enemigo, aunque eso nos traiga problemas y nos traiga dificultades. Ser fiel a Dios tiene un costo, mi amado hermano. Un costo que bien vale la pena pagar. El hecho de que tenga un costo no significa, ay no, es que es muy difícil. No, vale la pena pagarlo. Jesús dijo claramente en Marcos capítulo 8, versículo 34, el que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo. El que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo, debe estar dispuesto a cargar la cruz y el significado que ésta representa. El que quiere venir en pos de mí. Ahora, mucha gente quiere seguir a Jesús, pero sin cargar la cruz. Porque la cruz avergüenza. La cruz ofende. La cruz no era algo en el cual la persona que cargaba la cruz andaba jactándose. Miren, cargo la cruz. Cargar la cruz era un sinónimo de muerte y de una muerte vergonzosa. Pero Jesús dice, el que quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Tomar su cruz y seguirme. Es lo que dice la palabra del Señor. Y saber lo que significa o lo que representa la cruz. No podemos ser cristianos que tengan una dicotomía entre el corazón y las acciones. Todos sabemos que hay gente que dice y no hace, ¿verdad? Una dicotomía en las acciones. Siempre decimos que Dios ve el corazón como que si no le interesaran las acciones. Esa es la frase favorita de los cristianos
del día de hoy. Dios ve el corazón. Lo más importante es que Dios ve el corazón. Pero hermanos, eso no está bien. Pero Dios ve el corazón. ¿Quién eres tú para juzgarme? Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Pero no funciona de esa manera, mis queridos hermanos. No hay dicotomía entre el corazón y los actos, entre el corazón y las acciones, entre el corazón y los hechos. Si decimos que Dios ve el corazón, no debemos pensar que no le interesan las acciones. Y aunque el corazón ciertamente es importante, la motivación, es importante que entendamos que no está divorciada las intenciones del corazón de las acciones. No podemos amar a Dios con el corazón y no con nuestra vida. Se han encontrado personas, ustedes que aman mucho a Dios, pero así, nada más adentro. Pero con los hechos, con las acciones, parece que odian a Dios. Dice la Biblia, por fuera profesan piedad, pero con sus hechos la niegan. La vida en la manera en que se comportan, la manera en que hacen las cosas. Al contrario, porque le amamos a Dios, estamos dispuestos a padecer por Él, a sufrir lo que sea necesario por la causa del Evangelio. Y eso fue lo que hicieron los primeros cristianos y todos los mártires a través de toda la historia de la iglesia. Jesús dijo que el primer mandamiento era amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, la pregunta que pudiéramos hacernos en esta mañana, ¿amamos a Dios de esa manera? ¿Amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con toda nuestra fuerza? Si amáramos a Dios de esa manera, muchas cosas que hacemos no las haríamos. Si amáramos a Dios de esa manera, viviríamos de acuerdo a su palabra y de acuerdo a su voluntad. Cuando la Biblia dice que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, corazón y mente y fuerza, eso es con toda tu vida, mi querido hermano. No es un amor intelectual, o alguien quiere aquí que lo amen intelectualmente, poéticamente. Nosotros tenemos que aplicar lo mismo que sabemos y queremos aplicar en nuestra vida a nuestra relación con Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿quiere usted un hijo que le ame poéticamente? ¿Quiere usted una hija que le ame simplemente de frases y palabras? Porque hay hijos que hablan muy hermosos, ¿sí o no? Y dicen cosas muy lindas, pero con sus hechos me están puñaleando todo el tiempo. Me están destrozando el alma, me están destrozando todo. Yo no quiero que alguien me ame solamente poéticamente. ¿Qué sería que me ame poéticamente, pastor? Bueno, que me diga cosas muy lindas. Madre, tú eres lo más lindo que Dios me ha regalado. No sé qué sería mi vida sin ti. Yo estoy tan agradecido de tu vida en mi vida. Eres tan especial para mí. Y uno dice, pero hijo, ¿por qué te comportas así? Si soy tan especial en tu vida. ¿No sabes que cada vez que haces esas cosas me destruyes el alma? ¿No sabes que me angustia, que no puedo pegar un ojo pensando dónde estás, qué estás haciendo? Muéstrame tu amor de otra manera, no solamente de frase. No quiero decir que no sea importante manifestar el amor por medio de la frase, pero a través de lo que digo con mi boca, debo hacerlo con mi vida, que vaya acompañado, con acciones. Entonces, amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, significa que tu vida glorifique a Dios. Que tu vida manifieste al Señor, que tu vida viva para la gloria de Él y que tú hagas lo que haces para la gloria de Él. Y no que digas, Señor, yo te amo, tú conoces mi corazón. Porque Dios no es tonto, mis amados hermanos. Dios todo lo sabe, todo lo ve. Él es omnisciente, está en todas partes, en todo lugar. Y Él sabe quién verdaderamente le ama. Él sabe quién verdaderamente le ama. El amor que decimos tener a Dios debe ser un compromiso sin reserva. Todos los hombres que están aquí, todas las mujeres que están aquí quieren que lo amen con compromiso, ¿verdad? Con responsabilidad, con entrega. Mi esposo me ama. Sí, ¿cómo sé que me ama? Él hace muchas cosas por mí. Mi padre me ama, claro que sé que me ama. Se va a las 5 de la mañana, son las 10 de la noche, no ha llegado, llega. Todos los días lo hace sin quejarse para darnos comida, para darnos techo, para darnos alimento. ¿Cómo sé que mi esposo me ama? No solamente por lo que me dice, sino por lo que hace, ¿verdad? Y de la misma manera, Dios sabe quiénes le aman, no solamente por lo que le dicen, sino por lo que hacen por Él. Pablo dijo que amaba a Dios, sí. ¿Y cómo lo demostró? Con su cuerpo, con su vida, con su entrega, con su sacrificio, con su esmero y con su esfuerzo. Entonces necesitamos entender que el amor que tenemos por Dios debe manifestarse en un compromiso sin reserva, de todo corazón, expresado
amor a Dios, expresando amor a Dios, debe ser demostrada en la obediencia a la ley de Dios en la vida diaria, a su palabra. Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. Y en ese mismo capítulo dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. El que tiene mi mandamiento, los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama, mi palabra guardará. Ese es el amor, el único amor que Dios entiende. Allá lo que le gustan los pajaritos en el aire, ¿verdad? Porque hay gente que realmente sabe que está siendo engañado y sigue creyendo cosas que no son. Ni un hombre, ni una mujer, ni una persona que nos diga que nos quiere, que nos ama, solamente de frase y todo el tiempo hace cosas que nos destruyen, no nos puede amar. Si me ama, ¿verdad? Cumple su palabra. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y el que guarda mi mandamiento, ese es el que verdaderamente me ama, dice Jesús. En pocas palabras, Dios no cree en amores de pura boca para afuera. Por eso en alguna oportunidad dijo, este pueblo me honra, de labios y de boca, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque sí, de verdad, de labios y de boca decían muchas cosas lindas, pero su obediencia y su vida de pecado y su vida a espaldas de la palabra de Dios, decía Dios, no, este pueblo me honra de labios y de boca, pero su vida y su corazón están muy lejos de mí, realmente no me aman. Nuestra vida demuestra lo que representa Dios para nosotros, la forma en que vivimos. Es cierto que Dios ve el corazón y las acciones confirman lo que hay en él. Dice la Biblia que si tu ojo es bueno, ¿verdad? Todas las demás cosas serán buenas. Pero si tu ojo es malo, y si la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, lo que hay dentro se refleja en nuestra vida, en lo que hacemos, en lo que decimos. Si dentro de nosotros hay egoísmo, eso se va a manifestar. Si dentro de nosotros hay odio, eso se va a manifestar. Si dentro de nosotros hay engaño, mentira, hipocresía, eso se va a manifestar. Puede que no ahorita, pero tarde o temprano se va a manifestar. Y eso también se percibe, mi amado hermano. Se percibe. Entonces Dios ve el corazón, ve nuestras acciones y las acciones confirman lo que hay en él. Si nuestro corazón está lleno de amor por Dios y su palabra, eso será reflejado en nuestro diario vivir. El temor santo y reverente que tengamos hacia él se dejará ver por la forma en que nos conducimos y las decisiones que tomamos. Hoy hemos leído cómo las escrituras nos muestran la valentía y la firmeza de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes amaban a Dios. ¿Cree usted que Sadrach, Mesach y Abednego amaban a Dios? Lo amaban mucho. Lo amaban hasta la muerte. Lo amaban hasta la muerte. Eran unos jovencitos judíos a quienes Nabucodonosor había llevado cautivos a Babilonia, y aunque estaban a más de 2.400 kilómetros de distancia de sus casas, se habían comprometido a serle fiel en medio de una sociedad pagana. Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel son una muestra de que uno puede estar en medio del mundo y entender que no somos del mundo. De que podemos estar en medio de un mundo con corrientes, absorbentes y todo lo demás, pero uno tiene que determinar en su corazón ser fiel al Señor y vivir para la gloria de Dios. Ellos realmente fueron comprometidos, se habían comprometido a ser fieles al Señor, a mantenerse firmes en su fe, a mantenerse firmes en su fe. Ellos podían haber dicho cualquier cosa. Nadie nos está observando, ¿verdad? Vamos a echar una dobladita de rodilla aquí. Nos postramos para que esté contento. A la final, Dios sabe que yo en mi corazón no me inclino a ídolos. Porque esa es la frase y es la conclusión a lo que muchos creyentes llegan en el día de hoy. Dios sabe. Yo me arrodillé, pero Dios sabe que yo no la estaba adorando. Yo me arrodillé, pero Dios sabe que yo no le estaba pidiendo. Hermanos, la Biblia es muy clara. No te inclinarás ni te harás imagen de ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. La idolatría es algo serio, mis amados hermanos. Lamentablemente la gente lo ve como algo que no pareciera ser problema. Pero por causa de la idolatría viene el juicio de Dios. A la vida de una nación, pero también a la vida de cada persona. Por causa de la idolatría. Entonces, ellos estaban allí, lejos de su casa. Estaban allí, en medio de una sociedad pagana, pero se mantuvieron firmes en su fe. No dijeron cualquier cosa. No dijeron, nadie nos está observando. Ningún conocido está cerca, porque hay otros cristianos que viven para otros cristianos. Usted tiene que decidir vivir para la gloria de Dios.
No se trata de que el pastor te cerca o la mujer del pastor me vio o que me vio la hermana tal. No, pues eso no sirve de nada. Si no te veo yo o no te ve el otro, eso no importa. Dios lo ve todo. Uno no tiene que estar viviendo para otro cristiano, como que si mi juicio o mi recompensa viniera de parte del hermano o la hermana. Y eso viene de parte de Dios. Y usted debe decidir ser fiel a Dios. Ahí no habían otros judíos, nada más estaba Sadrach, Mesaya, Abednego y Daniel. Ellos eran los que estaban allí. Pero eso no significaba que ellos podían vivir como quisieran. Recuerdo que cuando yo creí en el Señor era muy joven. Yo creí en el Señor estando en 8º grado de bachillerato. Y comenzó mi vida. Y a lo que tenía 15 años salí de bachillerato. Y con 15 años yo vivía solo, pagaba arriendo y trabajaba y ayudaba a mi mamá. Pero no tenía gobierno aparente, ¿no? Cuando usted tiene una llave de una casa y usted puede entrar y salir cuando usted quiere, usted puede hacer muchas cosas. Y aunque yo quería hacer muchas cosas, había un Dios en los cielos en el cual ya había creído que aunque no estaba mamá y papá, tenía que vivir más en la línea que si tuviera mi mamá y mi papá. Por lo tanto, estos jóvenes se comprometieron, mi amado hermano. Se comprometieron a ser firmes y fieles a Dios en medio de una sociedad pagana. Aunque no habían conocido cerca de ellos que pudieran juzgarle, ellos sabían que Dios lo veía absolutamente todo. Ellos entendían que no hay nada que satisfaga más a Dios que la obediencia. Y Samuel lo dice, ¿verdad? Se agradará a Dios de millares de carneros, se agradará a Dios de ofrenda, se agradará. No, hombre, no, eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere obediencia. La obediencia, dice la Biblia, es mejor que los sacrificios. Y yo estoy seguro que cualquier padre aquí, aunque el hijo le dé lo que le dé, le compre lo que le compre, si a él o a ella le preguntan, ¿qué quieres tú de tu hija o de tu hijo? Obediencia. Pero mira, te pagó un viaje para San Andrés, tú sí eres malagradecida. Mira, te compró la nevera. Mira, te dio para completar para un carro. Mira, te dio la inicial para la casa. ¿Por qué eres tan malagradecida con tu hijo? Porque eso pudiéramos llamarlo ofrendas y sacrificios. Pero lo que me satisface a mí como madre, lo que me satisface a mí como padre, es la obediencia de mis hijos, que anden en la verdad, que caminen en integridad, que yo pueda estar tranquilo, que aunque yo no esté ahí, a mí cualquiera me puede venir a decir cualquier cosa, pero no que se metieron en esto, no que hicieron aquello, no que hicieron esto. Eso es lo que satisface a Dios, mi querido hermano. La obediencia a Dios. Tampoco quiero decir que usted va a ser solamente obediente y no va a ayudar. ¿Verdad? Porque escuche, el pastor dijo obediencia, así que le doy obediencia. No, entre la obediencia también está honra a tu padre y a tu madre. Y entre la obediencia también está que debemos ayudar a nuestros padres. Amén. Entonces, ellos estaban ahí, entendían que no hay nada que satisfaciera más a Dios que la obediencia. Por lo tanto, se propusieron y determinaron en sus corazones ser fieles al Señor. No es cosa solamente de saber qué quiere Dios, porque todos sabemos qué quiere Dios. Es proponernos y determinar en nuestros corazones ser fieles al Señor. Yo me propongo ser fiel al Señor. Estos jóvenes conocían la disciplina firme, pero se negaron a comer de la carne del rey, a beber del vino del rey, y también a no adorar la estatua del rey, porque el rey lo puso en 3 y 2. ¿Y qué sabe usted lo difícil que es que le pongan a uno allí un churrasco recién bajado de la parrilla con una rica comida y entonces decirle, no, denme lechuga nada más, no quiero churrasco? Ahora, el problema no era el churrasco, el problema es que era una comida que había sido sacrificada a los ídolos. Iba en contra de la fe y en contra de la conciencia de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Iba en contra de ellos como creyentes, como hijos de Dios. Y ellos dijeron, al lado del churrasco, se ve muy sabroso, pero no es lo correcto. Denos lechuga. Comieron lechuga, amén. Porque se habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Usted como cristiano y yo como cristiano debemos proponernos y pedirle al Señor en oración, ayúdame a serte fiel, ayúdame a no aceptar lo que no proviene de ti, a no comer lo contaminado. Yo no estoy refiriéndome a churrasco, a cerdo, me refiero a propuestas que el mundo me hace, a cosas que me ofrecen que no vienen de buenas manos, a negocios que son ilícitos, a cosas que aparentemente me van a bendecir momentáneamente, pero me traen consecuencias espirituales. Y necesito realmente negarme a no comer eso, a no aceptarlo, a no recibirlo.
a no adorar a otra cosa que no sea Dios, mi querido hermano, a no doblarme tan fácilmente, a no rendirme ante las propuestas. La comida del rey había sido ofrecida a los ídolos. Y estos jóvenes sabían que eso iba en contra de la ley de Dios. Nosotros sabemos que no podemos confiar en nuestra propia carne. ¿Verdad que no? Vi una entrevista en estos días de una mujer cristiana. Ella está en muchas polémicas, pero dijo cosas que eran muy ciertas. Ella por lo menos fue sincera ante quien la entrevistaba y le dice, esta carne se levanta y quiere lo mismo que yo hacía antes cuando no conocía a Cristo. Por eso tengo que estar vigilante, orando, pidiendo al Señor sabiduría, fortaleza y nunca confiarme de mí mismo y apartarme de todo lo que promueve a que ella se levante. Y yo decía dentro de mí, tiene razón. Y qué valiente para decir eso. Porque el cristiano a veces vive en una falsa religiosidad. Como que si él no siente nada, como que si él no padece nada, como que si él no quiere nada, o como que si él no pudiera caer en algo o en algo. No es la idea de Dios que caigamos, pero podemos caer. Por eso el apóstol Pablo dice, mire, el que cree que esté firme, mire que no se resbale, que no se caiga. Y esta carne, dice Pablo, la tengo que poner en servidumbre, porque ella se levanta a veces. Y Dios me envía un mensajero de Satanás para bofetearla, para mantenerme con los pies sobre la tierra. Es allí, mis amados hermanos, donde debemos meditar en el Señor, en su palabra, no confiar en nosotros mismos. Por eso Dios nos ha dado su palabra y su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir conforme a su voluntad. Pero aunque Dios nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra para vivir conforme a su voluntad, usted debe querer agradar a Dios. Usted debe anhelar hacer la voluntad de Dios. Eso es como la oración. ¿Cuántos no sabemos que tenemos que orar? Y el Espíritu Santo nos levanta, nos despierta, nos recuerda que debemos orar, pero no todos obedecemos a ese impulso del Espíritu. Le buscamos la vuelta y nos volvemos a arropar y damos vuelta y a veces pasamos en vela, pero no oramos. Pero el Señor quiere que oremos. Pero el Espíritu Santo no nos va a levantar y no nos va a dar pan por la rodilla con un palo para que usted se doble. Pero Él sí le va a mostrar y le va a inquietar. Entonces, usted necesita entender que Dios nos ayuda por medio de su Espíritu y su palabra para vivir conforme a su voluntad. Pero aún así, sabiendo todo esto, debemos decidir si obedecemos o no. El cristiano siempre va a estar entre la espada y la pared. O es sí o es no. Por eso dice la Biblia, no eres tibio, por cuanto no eres frío ni caliente, sino tibio. Yo te vomitaré de mi boca. No podemos estar allá ni aquí, y mucho menos ahí, como dicen, neutros o intermedios. Aquí no hay medios, hermano. Aquí hay o amas a Dios o no amas a Dios, o amas a otro Dios. O eres fiel o eres infiel. O amas a su pueblo o odias a su pueblo. Por eso me preocupan los cristianos que hablan tan despóticamente sobre Israel. Pareciera ser que ellos no están ni aquí ni allá. Ellos dicen, yo estoy a favor de la vida, pero no a favor de esto, no a favor de aquello. Es interesante, mi querido hermano. A veces los cristianos queremos estar en el medio. Por eso, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice la Biblia. Y si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lo siento, pero no puede estar el amor del Padre en él. ¿Cómo voy a amar yo lo que aborrece a mi Cristo? ¿Cómo voy a amar yo lo que detesta al Señor? ¿Cómo voy a amar yo todo aquello que se opone a la voluntad de Dios? Si me amáis, guardad mi mandamiento. Y no os hagáis amigos del mundo. Y si alguno se hace amigo del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque ¿qué hay en el mundo, mi querido hermano? Aunque lo queramos pintar de bonito, lo queramos poner florecita, en el mundo ¿qué hay? El mundo es un mundo de pecado. Están los que consumen piedra y están los que consumen cocaína. Están los drogadictos finos y los drogadictos que no son finos. Están los que hacen su pecado en burdeles y por ahí están los que hacen su pecado y orgías en grandes palacios. Pero pecado es pecado, mi amado hermano. Y el mundo no es nuestro amigo. El mundo no es nuestro hogar. Y el mundo no ofrece nada absolutamente que nosotros tengamos que buscar allá. El mundo lo que busca es que nosotros doblemos nuestras rodillas ante él, buscando nuestro propio prestigio, nuestra propia gloria, la avaricia, la vanagloria de la vida. Estas cosas no proceden de Dios, dice Juan, no proceden del Padre. Por lo tanto, no debemos hacernos amigos del mundo, como dice Santiago. Dice la palabra del Señor que debemos entonces
decidir si obedecemos o no. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad y nos ayuda a recordar la palabra, pero no decide por nosotros. Podemos saber esto y aún así hacer lo contrario, o saberlo y no obedecerlo. Pero estos jóvenes propusieron en su corazón, determinaron poner por obra lo que sabían. Y la Biblia dice en Santiago, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, le es pecado. Y es una gran responsabilidad saber tanto y no hacer nada, mis amados hermanos. Una gran responsabilidad. Entonces, en primer lugar, debemos ser firmes y resueltos. Firmes y resueltos. Tener determinación y valentía ante las presiones mundanas. Porque van a llegar. Siempre vamos a estar allí rodeados de ellas y de ofrecimiento. Eso es como el aguardiente, ¿verdad? Todo el mundo le ofrece un aguardiente. Todo el mundo le brinda a uno una pola. Todo el mundo le dice, tome, beba. Y cuando uno tiene hambre dice, ¿alguien me da algo de comer? Trabaje, sin vergüenza, ¿cómo así? ¿Cómo que le voy a yo a dar su comida? Pero siempre hay licor. Porque el diablo lo provee, mi amado hermano. El diablo quiere que estemos cautivos allí. Por eso la canción dice, soy tu amigo el aguardiente, soy tu dulce amigo. Siempre con mi gente y la gente conmigo, ¿no? Es muy animosa la canción, pero el mensaje es terrible, mente satánico. Soy tu amigo el aguardiente. ¿De quién es amigo el aguardiente? Por aguardiente hay matrimonios destruidos, familias destruidas, hay accidentes de tránsito, muere gente inocente. Él no es amigo de nadie, pero el diablo trata de hacer agradable todo, de ponerlo hermoso, de ponerlo bonito. No, no es. Entonces necesitamos ser firmes y resueltos y debemos tener determinación y valentía ante las presiones mundanas. Aprender que nuestras vidas son para glorificar a Dios por medio de ellas. Mi vida es para glorificar a Dios. Debo glorificar a Dios con mi vida. Siempre habrán situaciones que nos pondrán a prueba, a las cuales seremos tentados a defraudar a nuestro Señor. La gente siempre dice, bueno, Jesús tomó vino, Jesús bebió. Yo no sé dónde sacan esas conclusiones, ¿no? Pero claro, cuando uno escucha pastores que ellos se dan su whiskycito, que eso no pasa nada, que mientras uno tenga el autocontrol. Yo quisiera saber que los alcohólicos me contaran cómo llegaron a ser alcohólicos. Nadie dice que llegó a ser alcohólico porque bebía todos los días, ¿verdad que no? Es más, uno empieza en reuniones sociales, así de a poquito, y después de a una, después de a dos, y después no se da ni de cuenta cuántas cajas se toma. Y después va como un zombie directo a la licorería o al sitio donde esté el aguardiente porque lo necesita. Los lunes escucha uno a la gente, no, me gasté toda la plata, hermano. Esta vez sí es verdad que ya no, esta semana no vuelvo a hacer eso y présteme para el pasaje, pero no, ya yo no sigo en esto y el viernes sin darse cuenta otra vez sale a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo, y a lo mismo. Entonces, nuestras vidas son para glorificar a Dios. Por medio de nuestras vidas, lo que el Señor nos ha dado. Siempre habrán situaciones que nos pondrán a prueba, en las cuales seremos tentados a defraudar al Señor. Circunstancias en las cuales nos veremos afectados dependiendo de la decisión que tomemos. Estos hombres estaban jugándose la vida. Sadrach, Mesach y Abednego. Si no se arrodillaban, iban a morir. Y a veces nosotros nos da pena que nos digan evangélicos. Ay, me van a ver con la Biblia. Ay, vienen mis tías, mis primos. No, y si ellos se enteran que yo estoy yendo a la iglesia, imagínense usted la vergüenza. Esos son los sufrimientos de nosotros. Los sufrimientos de la generación de cristianos de cristal. Que les da pena que lo llamen cristiano, que le da pena que lo llamen evangélico, que le da pena que lo asocien con tal iglesia, que le da pena. No, mis amados hermanos. ¿O somos o no somos? Es una pregunta que debo hacerme. ¿Soy yo cristiano? ¿Are you Christian? ¿Soy yo realmente un cristiano? ¿Estoy yo realmente convencido de que he nacido de nuevo y que tengo fe en Jesucristo y que debo vivir para su gloria? Porque si a mí me da pena que me digan que soy evangélico o cristiano o que me asocien con ellos, entonces ¿qué será cuando yo me vea tentado a un puesto de trabajo? Cuando yo me vea tentado a algo de dinero, pues si puedo vender a Dios en ese sentido, con esa cosa tan simple, ¿qué será cuando lleguen las cosas complejas y difíciles? Entonces, estos hombres estaban jugándose la vida, estaban en peligro de ser afectados físicamente, de perder su posición, sus puestos de honor en el reino de Nabucodonosor.
Estaban realmente en una situación complicada, pero a la misma vez en el mejor escenario para testificar a Dios. Sí, era difícil, pero qué bueno que estaban todos los sacerdotes, los sátrapas, los que estaban allí, los consejeros, los ministros, los diferentes líderes de distintas naciones donde gobernaba Nabucodonosor. Qué bueno que estaban allí, porque no solamente le demostró a Nabucodonosor la fe y la confianza que tenían en Dios, sino también a todos ellos. Porque aunque usted no lo crea, el mundo nos observa. La gente no quiere nada con el Evangelio, pero están pendientes de qué hacemos nosotros. ¿Qué dijimos y qué no dijimos? Viven encima con sus ojos, pendientes de qué hacemos nosotros. Bueno, era una situación difícil, porque estaban siendo sentenciados. Si ustedes no se arrodillan, si ustedes no se postran, si ustedes no adoran la estatua que yo he levantado de 27 metros y de oro, entonces van a ser lanzados a un lago de fuego de horno. Claro, lo leemos muy fácil, ¿verdad? Se dice fácil, pero no era fácil. Estamos hablando de que es como que si alguien tuviera con una pistola apuntando en la cabeza y le dijera, ¿sigue siendo cristiano o niega a Cristo? Pues algunos diríamos, bueno, Señor, perdóname, tú sabes que te amo, pero yo no soy cristiano. Y listo, y ya, y después continúo con mi vida. Pero Sadrán, Mesaya y Abednego no iban a hacer eso. Sadrán, Mesaya y Abednego no podían hacer eso. No podían traicionar a su Dios delante de Nabucodonosor y delante de todos los que estaban allí. Ellos no iban a hacer eso. Y algunos dirían, pero qué fanáticos eran, ¿verdad? Qué religiosos eran. Por Dios, no hacía falta eso. Pues sí, sí hacía falta, mis queridos hermanos. Sí hacía falta que lo hicieran. Entonces ellos estaban allí dispuestos a ser afectados físicamente, a perder su posición, sus puestos. Estaban realmente en una situación complicada, pero a la misma vez en el mejor lugar para dar testimonio. A veces siento que da pena ajena, ¿verdad? Al ver cómo somos tan frágiles. Ante los comentarios, ante las presiones, como en algunas ocasiones cedemos tan fácilmente al pecado solo para que no nos llamen religiosos. ¿Y qué importa que nos llamen religiosos? La Biblia dice claramente un consejo para nosotros. Y dice lo siguiente, el hombre carnal no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Si yo me pongo a explicarle el porqué a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, él nunca va a entender. Pero si usted esa misma situación se la cuenta a otro cristiano que tiene el Espíritu Santo, le va a entender y le va a apoyar y lo va a animar. Hizo lo correcto, mi hermano, siga adelante. Pero yo no puedo pretender que un cristiano entienda por qué yo tengo que ir a la iglesia o por qué yo tengo que hacer esto, por qué yo tengo que hacer aquello, si él no tiene el temor de Dios ni el conocimiento de Dios. Y cualquier cosa que le diga, para él es una locura, para él es una estupidez, para él eso se llama fanatismo, para él eso se llama religioso. Ah, pero chuzarse ahí en el Millonarios y el Atlético después que termina el campín, eso no es fanatismo. Lanzarse botellas y piedras y quedar tuertos y algunos hasta muertos, eso no es fanatismo. Se llama hinchada, barra brava. Pero eso no es fanatismo. Eso no es fanatismo. Ellos dicen que nosotros somos unos religiosos porque venimos a la iglesia los domingos, pero ellos pueden beber viernes, sábado y domingo, lunes y amanecer destruidos, aporreados, afectados, pero eso no es religión, eso forma parte de la cultura. Eso forma parte de las relaciones sociales, eso no tiene nada de malo. Hermano, ponga en contexto las cosas y analice las cosas de la perspectiva de Dios. Nos digan religiosos no significa que somos religiosos. Que nos digan fanáticos no significa que seamos fanáticos. Los locos no somos nosotros, mi hermano. Nosotros no somos los incoherentes. Nosotros no somos realmente lo que mucha gente dice. Y yo debo aceptar el hecho de que ellos nunca me van a entender a menos que Cristo les amanezca en sus vidas. De lo contrario, no me van a entender. Entonces, que nos llamen religioso, que nos digan fanático, o cedemos por un puesto más alto en lugar de trabajo, o simplemente por un poco más de dinero, eso no está bien. Lo siento, jefe. Yo necesito el trabajo, de verdad. Y estoy muy agradecido por mi trabajo, pero eso no lo puedo hacer. Pero es que tú no lo vas a hacer, tú solamente vas a apuntar ahí, porque tú eres el contador. Tú no tienes por qué, tú simplemente estás poniendo lo que yo te dije. Sí, pero lo que me dijiste es mentira. O de repente nos van a decir, no, 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 no lo veas así. Tú no estás haciendo la cosa. Tú simplemente vas a notar, al final yo te estoy mandando porque yo soy tu jefe. Tú me estás obedeciendo a mí. El mundo siempre nos va a presionar de múltiples formas, querido hermano. Y nos va a proponer cosas que no son correctas. Y siempre nos va a dar un incentivo.
Si postrados me adoraren, le dijo el diablo a Satanás, ¿verdad? Siempre va a haber un incentivo que a la final no va a alcanzar para nada. Un incentivo que así como llegó se va a ir así. ¿Cómo se fue? ¿Y en qué momento? Porque lo mal habido es así, mis queridos hermanos. Lo que no es correcto. Entonces no se dan por eso. La Biblia nos demuestra que debemos ser fieles en todo momento y en cada circunstancia. ¿Qué pasaría con muchos de nosotros si un presidente, en este caso, o un gerente o un político nos pusiera entre la espada y la pared? ¿Qué decisiones tomaríamos? ¿Qué decisiones tomaríamos? Y esto se ve hasta en el mundo de la política. Cada quien es libre de decidir por quién votar. Pero un cristiano tiene una responsabilidad muy grande como ciudadano de un país. Y a veces por una presión política o por un beneficio político es capaz de hacer cualquier cosa. No, hermano, eran 200,000 pesos. Imagínese usted con esta situación tan fuerte. Y pues sí, no, pues yo hice esto, yo voté o yo hice aquello. Eso, aunque usted no lo crea, es pecado. Es pecado, mi amado hermano. No podemos realmente, porque nos veamos presionados entre la espada y la pared por este tipo de personas o gente, no podemos tomar decisiones así. Estamos en un tiempo donde vivimos egoístamente solo para nosotros mismos. Ustedes se imaginan que Sadrach, Mesach y Abednego hubiera dicho, uy, ¿cómo así? Nosotros estamos ganando muy bien aquí. Además, tenemos carruajes, tenemos gente que nos trae comida, tenemos todo lo que el rey nos da, vestido, calzado, vestuario, podemos viajar de vez en cuando. O sea, nosotros estamos muy bien aquí como para perder este privilegio, simplemente por no doblarnos ante la estatua. No, hagámoslo, no pasa nada. ¿Se imaginan ustedes? Pero así piensa uno cuando vive egoístamente, solo pensando en nosotros, donde la fidelidad, porque estamos realmente en una situación donde la fidelidad, la integridad y la santidad son vistas como religiosidad. Qué triste que otro cristiano le diga a uno, ay, sí, muy santo y todo. ¿Verdad que es triste eso? Sí, se la da de santo, se la da de santa. ¿Qué se espera de un cristiano? Que viva en santidad, ¿sí o no? Y que otro cristiano me motive a seguir viviendo en santidad. Que nos motivemos a eso. Cuando digo santidad no me refiero a que tenemos una aureola o que no pecamos. Me refiero a apartados para vivir para Dios exclusivamente. Entonces, la gente llama religiosidad a las personas que son fieles, a las personas que son íntegras, llaman a religiosos a los que viven en santidad. Estas personas son vistas como religiosas. En una generación que piensa que a Dios solo le importa lo que siente y no lo que haces, debemos recordar que estamos llamados a obedecer a Dios. Llamados a obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Por encima de los hombres está Dios. Por encima de cualquier hombre está Dios. Sin importar quién sea. Si nos pide algo que va en contra de la voluntad de Dios, revelada en su palabra, tenemos la libertad de decir no. Tenemos la libertad de oponernos a su pedido, de oponernos a su propuesta. Muchas veces justificamos que no estamos haciendo nada malo porque es algo que está en la ley y es legal. Imagínese usted. Está en la ley y es legal. Otras veces decimos, no nos sentimos mal porque era la autoridad la que me pidió que hiciera eso. La Biblia dice que debemos someternos a toda autoridad. Y sí, es cierto, siempre y cuando esa autoridad no vaya contra la voluntad de Dios. Cuando esto sucede, podemos decir como Pedro y como Juan, cuando les impidieron que no hablaran en el nombre de Jesús. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sí? Debemos respetar la autoridad, debemos someternos a la autoridad, pero también debemos entender que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Dios está por encima de toda autoridad. Nabucodonosor se había vuelto poderoso, egoísta, mi querido hermano. La gente se vuelve déspota, la gente se vuelve soberbia. Y Nabucodonosor se había vuelto eso. Déspota, se había vuelto orgulloso, soberbio, vanaglorioso, y decidió construirse una estatua de 27 metros nada más. Una estatua. Convocó a sus súbditos de muchos otros países para que acudieran a la dedicación de la estatua. Eso es tan satánico y tan malo, hermano, que la Biblia lo deja registrado como algo desagradable y como algo ofensivo. Levantó allí su estatua y bueno,
mandó a proclamar que todos los que estuvieran allí y los que hubiesen venido, cuando escucharan la música, las trompetas, la flauta, la cítara y todos los instrumentos musicales, debían inclinarse y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato al horno en llamas. No tenemos opciones, o se inclina o la muerte. Esto me recuerda a los tiempos cuando el anticristo exija su adoración. ¿Me adora por las buenas o me adora por las malas o muerto? Y es lamentable, pero nosotros tenemos que entender esto, mi querido hermano. El enemigo es así. El enemigo quiere todo o nada de nosotros. Y no podemos esperar que Dios espere menos. Cuando nos llegue la hora de la prueba, porque si somos cristianos vamos a ser probados, y si somos seguidores de Cristo seremos probados y seremos tentados. Cuando lleguen esas pruebas, ¿qué vamos a hacer? ¿O cuál va a ser nuestra respuesta? ¿O cuál va a ser nuestra reacción? Si Sadrach, Mesach y Abednego hubiesen estado pensando en el puestico que tenían, pues ellos se hubiesen inclinado. Pero ellos no estaban pensando en el puestico que tenían, ellos estaban pensando en la gloria eterna. Estaban pensando en la gloria de Dios, en la eternidad. Sabían que valía la pena pagar el precio por la obediencia a Dios. Sabían que debían hacer lo correcto. Es lo que dice la palabra. La Biblia enseña que Satanás es el Dios de este mundo, mis queridos hermanos. Por lo tanto, el mundo está controlado por el maligno, aunque los que le están sirviendo al diablo no lo sepan. Pero son instrumentos del enemigo. Él es el príncipe, dice la Biblia, de la potestad del aire. Nabucodonosor ordenó al pueblo adorar la imagen. De la misma manera que Satanás le pidió a Jesús que le adorara. Si postrados me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Así le dijo Satanás al diablo, ¿verdad? Pero el Señor utilizó la palabra de Dios para responder. Es por eso que es importante que usted y yo memoricemos la palabra de Dios. Memoricemos la escritura. La Biblia dice claramente que Jesús utilizó la escritura como su arma. Dijo, adorarás al Señor tu Dios y le servirás solamente a Él. Escrito está. Al Señor tu Dios adorará y solamente a Él servirá. Dios había dicho, mis queridos hermanos, en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y también dijo en Mateo 6 que nadie puede servir a dos señores. O menospreciará a uno o amará al otro. O querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que elegir, mis queridos hermanos. Tenemos que decidir, tenemos que determinar qué vamos a hacer. Cada uno de nosotros tiene que elegir si se inclina ante las cosas de este mundo, que son malas y equivocadas, o si se inclina ante el Dios vivo y ante el Dios verdadero. Pero tenemos que decidir. Satanás le pide a la gente que se incline ante el orgullo, la lujuria y muchas otras cosas. Otras veces nos pide que nos arrodillemos ante el dinero. El dinero es importante, pero es un medio, no el fin. Y no debemos ceder, ¿verdad?, a rendirnos a lo que Satanás quiere. La avaricia está presente, mis queridos hermanos, en toda la Biblia. Y siempre los avariciosos terminan mal. Nunca terminan bien. A veces nos podemos volver como Nabucodonosor, orgullosos, pretenciosos, soberbios, por lo que hayamos logrado, por lo que hemos alcanzado. Pero no, mis queridos hermanos. La Biblia nos dice claramente que debemos adorar a Dios y glorificar a Dios con nuestra vida. Dios nos ha dado una responsabilidad muy grande como cristianos y debemos ser cristianos valientes en asumir y poner por obra la palabra de Dios, aunque eso a veces nos traiga consecuencias. Pero les voy a decir algo. Nada de lo que nos pueda suceder en esta vida por causa de la obediencia a Cristo tiene comparación con la gloria venidera. Nada de eso tiene comparación con lo que el Señor ha preparado para los que le aman. Debemos pensar en la eternidad más que en lo temporal. La Biblia dice que pongamos la mira en las cosas de ¿dónde? Arriba. Y no en las de la tierra. Nuestra mirada debe estar en lo que Dios dice en su palabra. Estos hombres no se inclinaron ni se pusieron de pie ante la estatua. Se mantuvieron firmes ante lo que este Nabucodonosor les había comunicado. La Biblia dice claramente que necesitamos, mis queridos hermanos,
Confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Debemos confiar en Él como el único Dios verdadero y dejar que Él gobierne nuestras vidas. ¿Quién está gobernando nuestras vidas? Muchos quieren tener a Jesucristo como Salvador y no como Señor. Todo el mundo le gusta la iglesia, le gusta Dios, le gusta lo que la Biblia dice, le gustan los salmos, le gustan las promesas. Y algunos hasta se han dedicado a mandarle promesas a la gente y por eso creo que mucha gente está confundida, ¿no? Sí, porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es fiel, porque Dios es verdadero. Sí, eso es cierto. Pero también es cierto que Dios aborrece el pecado. También es cierto que Dios no acepta, mis queridos hermanos, ni comparte su gloria con nadie. Entonces, si yo quiero a Jesucristo como Salvador y no como Señor, hay un gran problema. Porque no existe forma alguna en que Cristo sea nuestro Salvador y no nuestro Señor. Si es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y si es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Pero no hay una cosa sola. O usted toma una y toma la otra, pero no puede tomar una sola. No lo puede tomar. Él es su Señor, pero también es su Salvador. Eso significa que Él debe gobernar sobre nuestras vidas y debe someterse voluntariamente a sus mandamientos y a su palabra y a su voluntad. Sadrach, Mesach y Abednego pudieron haber decidido cualquier cosa, pero hicieron lo que tenían que hacer, hicieron lo correcto. Podían haberse inclinado y evitarse los problemas, pero hicieron lo correcto, mi amado hermano. Hicieron lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres, cueste lo que nos cueste. Tampoco le tuvieron miedo al hombre. ¿Sabe que hay mucha gente que le tiene miedo a otros hombres, pero no le tiene miedo a Dios? Yo creo que es mejor tenerle miedo a Dios que a los hombres. Pero ellos no le tuvieron miedo al hombre. No, no tuvieron miedo de eso. Al contrario, tuvieron que tomar una decisión. Imagínense ustedes al rey furioso porque no habíamos venido a adorar la estatua y viene y nos pregunta delante de todo el poco de gente que si vamos a adorar la estatua y le dice, no, rey, no hace falta ni siquiera que nos lo pregunte porque no lo vamos a hacer. Nuestro Dios nos puede librar. Y si no nos libra, no hay problema, tampoco te vamos a obedecer. Tampoco nos vamos a inclinar ante la imagen. Ahora, yo creo que se necesita mucho conocimiento, se necesita una vida espiritual y se necesita mucha firmeza para poder responder así, ante una situación como esa, o por lo menos parecida. Se necesita realmente, mi amado hermano, que nosotros podamos ver a Sadrach, Mesach y Abednego y vernos allí en esa misma situación, e imaginarnos qué habríamos hecho nosotros. Uno dice a veces, yo no sé cómo reaccionaría yo ante una situación como esa. Pero la verdad es que solamente hay una forma de reaccionar. Con valentía, con firmeza y confianza en Dios. Cualquier otra no es correcta. Pero debemos reaccionar de esa misma manera y poder decir, no vamos a inclinarnos, no vamos a adorar la estatua. Se negaron a inclinarse, a ceder ante el diablo. Ahora, cuando llegue la prueba, que a todos nos va a llegar, si eres un seguidor de Cristo, serás probado, serás tentado. Cuando llegue esta prueba, debemos actuar teniendo en mente la eternidad, mis queridos hermanos. Teniendo en mente lo que la palabra de Dios dice. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre. No le tenga miedo a los hombres. Jesús dijo, os digo a quién sí debéis temer. No teman a los que matan el cuerpo y más nada pueden hacer, sino tened más bien temor a aquel que después puede echar vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno. A ese sí os digo, a ese sí debéis temer. Como en pocas palabras diciendo, no sucumban ante las presiones de los hombres. Porque ser cristiano, hermano, no era fácil en el tiempo de Jesús. Era oponerse a toda una sociedad, oponerse a toda una élite religiosa, oponerse a ser perseguido, a ser desprestigiado. Algunos perdían su trabajo, otros eran desheredados y algunos eran asesinados. Pero no tengan miedo a los que matan el cuerpo y más nada pueden hacer. Si no teman a aquel más bien que puede echar vuestro cuerpo, vuestra alma en el infierno, a ese sí les digo, a ese sí deben temer. Mateo 10:28, mis queridos hermanos. El rey les volvió a dar otra oportunidad, les volvió a preguntar. Y ellos dijeron, no hace falta que nos defendamos ante
el Rey, ante su majestad. El Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego. ¿Cuántos saben que Dios puede librarnos? Amén. No de una, ni dos, ni tres cosas, de cualquier cosa que usted se pueda imaginar. Dios puede librarnos. El Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos del rey. Pero aún así, si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos su estatua. Yo quiero responder así, amén. Ayúdame, Señor. Quiero poder responder con esa convicción, con esa firmeza. Quiero poder decir, no nos vamos a inclinar, no vamos a adorar, no vamos a rendirnos ante ningún hombre, ante ninguna estatua. Vamos a ser fiel a Dios. Y aunque no sabían que Dios lo iba a librar, porque Dios no le había prometido, si dicen que sí, cuando estén en el horno yo los voy a librar. Ellos dijeron, si el Señor nos libra, bien, y si no nos libra, bien también. Y de la misma manera debemos ser nosotros. Si Dios nos da, bien, gloria a Dios. Y si Dios no nos da, gloria a Dios también. He aprendido, dice Pablo, a vivir cualquiera que sea mi situación. Sé contentarme en cualquiera que sea ella. Para todo y en todo estoy preparado, estoy enseñado. Y el cristiano debe estar capacitado y preparado para cualquier circunstancia. Y qué hermoso, ¿verdad? Porque el texto termina diciéndonos que Dios permitió que fueran echados en el horno. Y cualquiera pudo haber visto eso como una desgracia, pero era más bien como una evidencia del poder de Dios para que Dios fuese glorificado y a la misma vez para demostrarles a esos que estaban allí, que estaban adorando a un Dios falso, que estaban inclinándose ante un ídolo, yo soy el Dios verdadero. Y el mismo rey quedó con la boca abierta, mis queridos hermanos. El mismo rey quedó sorprendido cuando vio no 3, sino 4 que estaban entre las llamas. Había otro más entre las llamas. Había otro más que no era más que el Dios mismo, amén, cuidando y guardando a sus siervos que habían sido fieles. Y dice la palabra de Dios que cuando el rey vio eso, quedó en shock. Porque cuando mandó a abrir el horno que habían sido calentados 7 veces más, los que abrieron la puerta se quemaron. Y ahora veo a estos que están allí como si nada y veo otro que es el cuarto entre ellos. Mi Dios envió su ángel, dice allí la palabra. Era el Señor mismo que estaba con ellos. Y luego que salen, ni huelen a quemado, ni tienen el pelo quemado, no huelen a humo, no hizo otra cosa el rey que lanzársela en los pies y decir, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Dios fue glorificado, mi amado hermano. En una situación que parecía triste, dolorosa, se convirtió en una alabanza. Se convirtió en un testimonio y se convirtió realmente en una bendición, mis queridos hermanos. Ellos fueron fieles al Señor y la Biblia dice que Dios honra a quienes le honran. Dios es fiel. Y eso resultó en que el rey pudiera glorificar a Dios. Y aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al de los hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. ¿Y sabe qué pasó aquí, mi amado hermano? La fiesta de la estatua quedó a un lado. La idolatría preparada para ese día quedó a un lado porque nadie pudo concentrarse en la estatua, sino en el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Dios, allí se concentraron. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores y los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no le había tenido poder alguno sobre su cuerpo, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, nadie le dijo que lo dijera. Él lo dijo, bendito sea el Dios de ellos. No es mi Dios, el Dios de ellos. Bendito sea el Dios de ellos. De Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. A veces los mundanos tienen que recordarnos a nosotros, amén, quién es el Dios nuestro. Y tienen que recordarnos que Él nos libra. Envió su ángel y nos libró a sus siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego
en la provincia de Babilonia. Ahora, ¿cuántas veces pensamos que por ser fiel a Dios vamos a perder prestigio, nos va a ir mal, no nos puede ir bien? Hermano, no sabemos cómo nos va a ir, pero ser fiel a Dios es lo mejor que usted y yo podemos hacer como cristianos. Y Dios puede encargarse de honrarnos, mis amados hermanos. A veces es difícil tomar la decisión correcta, pero es lo mejor que un cristiano puede hacer. Entonces, seamos cristianos valientes, cristianos firmes, resueltos, decididos y fieles a Dios. Vamos a ponernos sobre nuestros pies en esta mañana y pidámosle al Señor misericordia, amén, que nos ayude, que Él nos ayude. Dios está con su pueblo en el horno de fuego. No tenga miedo, amén. Él está con su pueblo en los momentos de tentación, en los momentos de problemas, en los momentos de prueba. Nada podrá separarnos del amor de Dios, dicen las Escrituras. Ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada, ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. Nada puede. Confiemos en el Señor. Confiemos en el Señor siempre, mis queridos hermanos. Y no le tengamos miedo a los hombres. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu verdad. Gracias, Señor, porque nos recuerdas que debemos vivir, Señor, vidas que glorifiquen tu nombre, Señor. Que nuestro corazón no tenga una dicotomía ni un divorcio, Señor, con las acciones y con los hechos, Señor. Sino que lo que hablamos con nuestros labios, lo que creemos y profesamos, Señor, lo manifestemos en vida, Señor. Padre, ahí están estos tres jóvenes, Señor, en medio de un tiempo tan difícil, Señor, pero decidieron ser fieles, Señor. Ahí tenemos a un Jod en momentos difíciles, pero decidió ser fiel, Señor. Ahí tenemos un Moisés en momentos difíciles, pero decidió ser fiel, Señor. Ahí tenemos, Señor, una gran cantidad de hombres a lo largo de la historia, Señor, de la iglesia, desde el inicio, desde el principio hasta nuestros días, que han decidido ser fieles a ti, Señor, y que han estado dispuestos a arriesgar sus vidas, Señor, con tal de no ofender tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. No estamos aquí para juzgar ni señalar, Señor, a otros, sino para vernos nosotros en ese mismo espejo y comenzar a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Permite que otros puedan ver en nosotros, Señor, lo que tu palabra dice, Señor. Que nosotros podamos ser testimonios, Señor, como iglesia, como familia, como creyentes, como hermanos, como trabajadores, Señor. Que seamos, Padre amado, luz en medio de tantas tinieblas, Señor. Y que no cedamos, Padre amado, porque hay un mundo que nos observa, que posiblemente puedan terminar como Nabucodonosor, Señor, y como todos los que estaban allí, dando gloria a tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque ella nos anima, nos confronta, Señor, nos recuerda lo que tú quieres, Señor. Padre, bendícenos, llévanos a casa con alegría, con gozo, y permite que podamos tener un feliz inicio de semana, Señor. Que tú puedas bendecir nuestros empleos, nuestro trabajo, Señor, nuestros emprendimientos, Señor. Aquellas cosas, Señor, Padre amado, que necesitamos, las ponemos delante de ti, Señor. Permite en el nombre de Jesús que podamos ver tu gloria en esta semana, Señor, y que podamos testificar de tus bondades y tu grandeza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos y te damos gracias, gloria y honra. Amén. Dios me los bendiga, mi amado hermano.